Hola, buenas tardes, mucho gusto. Soy Mayra Hernández, directora de Asuntos Gubernamentales de COSE, y les doy la bienvenida a este espacio. Muchas gracias por estar con nosotros. Les voy a hablar un poco sobre la economía circular y los retos que tiene en su regulación, las oportunidades que existen, y pues bienvenidos las preguntas que tengan. Se las agradezco para enriquecer la charla. Muchas gracias. Pues bueno, nuevamente, este tema de reciclaje es bien interesante, la verdad. Es un tema retador. Y me gustaría primero preguntarles a ustedes, ¿qué es la economía circular? Es un animal muy interesante, porque en realidad el término para mí es algo que ya existía. Desde la óptica técnica es un modelo de consumo circular, como su nombre lo indica, en donde la producción ya no solamente se enfoca en producir y desechar, sino en que lo que se produzca se aproveche y todos los materiales, todos los procesos, de alguna manera se vuelvan al inicio. Hay un tema bien interesante. A nivel global, durante por ahí del 2017, se hizo un foro, el foro de Davos. Ese se hace cada año, seguramente todos lo hemos escuchado, y las grandes empresas y los grandes, pues al final del día, los países que tienen un impacto importante, económico, social, etcétera, se juntan pues para tratar de resolver temas de gran envergadura. Y uno de los temas que surgió de diversas compañías multinacionales fue el compromiso precisamente de hacer circulares sus envases. Por eso surgió también el tema de la economía circular en los envases y empaques. Hay una ley en México que es la Ley General, es un marco, es un paraguas para cómo se deben desde separar los residuos que se producen en general hasta el tipo de residuos y por qué pues, van a ciertas corrientes, digamos, o categorías. Entonces, el tema va mucho más allá de solamente una restricción, sino de cómo vamos a gestionar todo lo que estamos, pues, al final del día desechando, ¿no? Ahora, hay un tema también un poco relacionado con lo que es ECOSE, pero no un poco, bastante. ECOSE es una asociación civil sin fines de lucro que apareció precisamente como una forma de gestionar, es un sistema de gestión integrada de residuos. ¿Esto qué significa? Que de acuerdo a la legislación que surgió en 2002, precisamente con criterios circulares involucrados en diversos capítulos de la ley, se buscaba prevenir y además gestionar lo que ya se había producido, digamos, o emitido, generado de residuos. Y se crearon instrumentos que se llaman planes de manejo. Estos planes de manejo son herramientas específicas precisamente para poder gestionar o generar acciones y que se reincorporen los productos o los materiales a la cadena productiva. Esa es una de las formas, ¿no? Al final las acciones pueden ser de muchas maneras, pero desde la separación hasta la propia transformación en reciclaje, ¿no? Y la verdad es que tenemos que estar muy orgullosos como mexicanos porque es uno de los instrumentos que en varios países han replicado, ya sea en una legislación, la forma en la que se visualiza un plan de manejo, y eso también tiene que ver con la propia legislación, y además esto ha permitido que se generara un mercado para el PET, específicamente empezó con el PET, ahora estamos migrando a gestionar otro tipo de materiales, pero así es como se empezó a generarle un valor, ¿no? a un mercado específico al PET, y por eso es que ahora tiene toda una infraestructura, ¿no? Una oferta y demanda, y depende mucho de cómo pues toda la cadena se establece, ¿no? Es decir, desde la separación hasta la gente que acopia de manera urbana, ¿no? Por ejemplo. No están regulados propiamente, no están integrados esa figura, pero al final del día estos acopiadores urbanos generan en gran medida la separación y generan también para ellos fuentes de ingreso, ¿no? Entonces, estos planes de manejo lo que establecieron fue precisamente las herramientas y el formato para que se pudieran dar pues, todas estas condiciones de reciclaje. Y esto ha permitido que el PET tenga un acopio de alrededor del 63%, que tiene incluso es un índice mayor al de Latinoamérica y está bastante competido con la Unión Europea.
Hola, me llamo Ángeles Carpinteiro, soy Mucho gusto, químico Ángeles. farmacéutico bióloga, soy directora de la empresa SICA Seguridad y Calidad Alimentaria. En esta ocasión, pues sí me gustaría saber quién va a regular esta norma, si ya está implementado y quiénes son los encargados de su verificación. La ley de residuos sí ya está implementada desde el 2002. Es la que nos rige para todo el tema de residuos en general. Para el tema específico que tiene que ver ya con reciclaje, por ejemplo, o para el tema de economía circular, hoy por hoy no existe una ley, ¿no? Cuando digo que hay criterios es porque están permeados en la legislación, solo que hasta ahora se empezó a poner, digamos, no me gusta usar el término de moda, pero se empezó a entender que eso es circularidad. Realmente el concepto se tendría que ver desde una óptica muy transversal, es decir, eso abarca no solamente la parte de residuos, sino la parte incluso, por ejemplo, del reciclaje inclusivo, el tema de los incentivos para infraestructura, el tema de estímulos a lo mejor fiscales o de alguna otra naturaleza para que se puedan fomentar los procesos circulares. A nivel federal no existe una normatividad, norma, ley, reglamento, etcétera, de economía circular. Se está trabajando en ello, ¿no? El Congreso de la Unión desde hace 6 años estableció o emitieron desde el Senado particularmente, se presentó una iniciativa específica de economía circular precisamente para darle este paraguas, ¿no? Ahí sí me voy a adelantar un poco más. Justo esta semana se está llevando a cabo en Busan una, pues es una negociación, porque precisamente de estos trabajos que se han ido dando desde el 2017 para tema de contaminación plástica en particular, se fueron derivando varios documentos. Hubo uno que es un resolutivo precisamente que la Asamblea de las Naciones Unidas emitió y dijo, pues vamos a atacar la contaminación plástica. Entonces, está la negociación precisamente en este momento para generar un tratado internacional en donde todos los países firmantes, los que ratifiquen eventualmente, porque no necesariamente que salga un instrumento internacional, le va a aplicar a todos si es que no lo firman. Se va a emitir, esperamos que ya a finales de año, un parámetro, eventualmente se va a mandar a los países a que sus cuerpos legislativos, en el caso de México el Senado es el que ratifica los tratados, pues genere esta obligatoriedad y entonces se van a permear esos principios a la legislación. También tenemos esta responsabilidad de informarnos para entender qué es lo que yo tengo que hacer y cuál es la responsabilidad del que sigue, ¿no? Entonces, en este caso, ese principio que también está presente en la economía circular se llama principio de responsabilidad compartida. Hola, soy de Ciencias Políticas de la UNAM. O más allá del reciclaje, ¿qué es otra cosa que puede hacer México y que ha estado haciendo? ¿Y qué es lo que no ha estado haciendo y cómo, pues cómo puede mejorar, ¿no? México tiene una gran responsabilidad porque me parece, no sé si compartes tú en ese sentido lo mismo, que durante muchos sexenios tuvo un avance muy importante en regulación ambiental. La verdad es que estuvimos trabajando, y digo estuvimos porque, bueno, digamos que ya tengo algunos años, ¿no? Pero México estuvo trabajando mucho precisamente en avanzar en temas ambientales por la biodiversidad que tenemos. El perfil que tenemos con la nueva administración es una administración mucho más entendida en el sentido de lo ambiental, ¿no? Tiene mucha más sensibilidad de esa parte ambiental y eso va a hacer que también México, me parece, se vuelva a subir a este tren de lo que tiene que ver con el desarrollo sostenible. O sea, la legislación me parece que tiene que irse trabajando desde una óptica precisamente de los pilares del desarrollo sostenible, ¿no? O sea, lo que tiene que ver con lo económico, claro, porque pues al final hay fuentes de empleo que tenemos que seguir manteniendo, la parte ambiental y la parte social, que es involucrarnos como pues en estas charlas, ¿no? Eh, Nos falta mucho, pero creo que vamos pues en un camino bien interesante. Las entidades, los estados se han estado preocupando mucho por generar regulación precisamente de economía circular, porque tienen muchas problemáticas en manejo de residuos. Entonces, esa parte es bien importante, ¿no? Y pues ya también el tema de la voluntad política será otro reto, evidentemente.
¿Qué es lo que necesita la regulación? Híjole, pues necesitamos muchas cosas. La verdad es que hay muchas cosas que están muy bien hechas. Lo que sí se requiere a veces es también actualizarlo en función, evidentemente, de no solo los tratados internacionales que van a permear, sino también a la realidad, a la investigación científica que se haga para ciertos productos, a la investigación que se haga para los procesos, ¿no? Y eso se va a tener que ir actualizando. Algo que también se ha generado, creo que vale la pena decirlo, es varios instrumentos o voluntarios, porque esa es una de las cosas que en México ha sucedido, que ha funcionado muy bien. Las herramientas y los instrumentos voluntarios, los acuerdos, por ejemplo, en el caso del reciclaje, existen en México varias instalaciones que son las instalaciones más grandes a nivel mundial para reciclaje de botella a botella, a nivel mundial, y que además cumplen con los criterios de circularidad específicos precisamente para poder producir este tipo y reincorporar el PET, en el caso del PET, ¿no? Ese tipo de cosas han sido posibles porque se ha permitido la autorregulación en México en muchos casos. Esa autorregulación permite que la industria sea mucho más enfocada a lo que sabe hacer y a lo que además sabe diseñar y sabe producir. Y también cómo se van a gestionar esos materiales que además les sirven para reincorporarlos a sus procesos. Entonces, algo que también va a tener de reto interesante la economía circular en México es mantener precisamente esquemas que permitan lo voluntario. Pero la conclusión sería: separen desde la fuente, fomenten el reciclaje, si se puede, y pues todo aquello que vale, pues se recicla, no se tira, ¿no? Entonces, pues bienvenidos y gracias por compartir este espacio con nosotros y con Ecose.